buenos días. En el año de 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río, el mundo empezó a hablar de sostenibilidad. Hoy es muy frecuente preguntarle a un joven qué quieres estudiar y dice algo que tenga que ver con sostenibilidad. Metemos la sostenibilidad en la misión de las organizaciones. Cuando le dicen a los gobiernos cuáles son sus aspiraciones, dicen queremos alcanzar sostenibilidad. Y entonces yo creo que ha llegado el momento de preguntarnos sostenibilidad de qué y por cuánto tiempo. El universo tiene 13.800 billones de años. En realidad, como que la sostenibilidad no se puede cuestionar mucho, por lo menos desde nuestra perspectiva. El sistema solar, 4.600 billones de años, y dentro de eso, nuestro propio planeta, 4.500 billones de años. En otras palabras, esa arrogancia con que a veces decimos vamos a proteger la sostenibilidad del planeta, como que es medio cuento, ¿verdad? El planeta se sostiene muy bien a través de las eras, sin que nosotros tengamos que incidir sobre eso. Y de una forma muy práctica también debemos entender que las especies se van a extinguir cuando los plazos son así de largos. De hecho, en la edad de la Tierra ha habido 12 extinciones masivas de la especie dominante. Entonces tal vez habría que preguntarnos por qué nosotros pensamos que vamos a ser sostenibles. Y si la respuesta es que queremos ser lo que es una aspiración que tenemos como una humanidad, entonces, ¿qué es lo que queremos sostener y por cuánto tiempo? Entendiendo que en estos plazos, voy a decir cosmológicos, francamente, no lo vamos a lograr. Por supuesto que nuestra apuesta ha sido que nosotros somos la especie inteligente que ha logrado desarrollar las ciencias, dominar la tecnología, y una buena parte de la respuesta va a estar sin duda en esto. Si nosotros vamos a alcanzar algún grado de sostenibilidad en nuestra vida y para la especie, vamos a tener que descansar muchísimo en inteligencia, tecnología y aplicaciones de ciencia. Pero si analizamos lo que está pasando, como que no vamos tan bien. Conforme la humanidad crece, cada vez estamos aniquilando, extinguiendo más especies. En otras palabras, nuestra huella no ha sido una de sostenibilidad a través de la historia, sino que más bien, conforme nosotros progresamos, estamos aumentando la carga y la velocidad de extinción en el planeta. Y eso no está limitado a las otras especies. Hace 190.000 años aparecimos, voy a decir, como el Homo erectus en el planeta, y hace 30.000 años había 6 especies de homínidos que compartíamos el planeta. Hoy queda uno, el Homo sapiens. En otras palabras, en un plazo tan corto como 30.000 años, que visto en esos términos cosmológicos no es nada, nosotros nos las hemos arreglado para desaparecer a 5 especies hermanas de la nuestra. Eso es grave, ¿verdad? Desde una perspectiva. Pero también nos debe poner a pensar que si nosotros hemos estado aquí solo por los últimos 180.000 años como Homo sapiens, entonces ¿cuánto tiempo más vamos a durar y qué significa que queremos ser sostenibles? Yo creo que la pregunta es muy válida y vamos a tratar de contestarla de 2 maneras. La primera es cómo nos estamos comportando de cara a la sostenibilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? Y lo primero que debemos decir es que en la era moderna nos hemos vuelto increíblemente consumistas, hemos cambiado las prácticas alimenticias, gastamos una parte importantísima de nuestro tiempo y de nuestros recursos utilizando otros recursos del planeta para crear diferentes formas de placer y de cosas que interpretamos como bienestar, pero que no necesariamente lo son. A todas las edades, ¿verdad? Ya tenemos una mentalidad de consumo y esta foto, obviamente tapando la cara del niño, con el control remoto y la comida chatarra alrededor, es lo más típico de nuestra era que uno puede ver si uno está en la clase media o la clase alta, porque por supuesto hay toda una clase pobre, 1.100 millones de personas que no tienen ni siquiera la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. Usamos la energía de una manera irresponsable y sumamente intensa y entonces contaminamos nuestro ambiente de formas verdaderamente alarmantes, ¿verdad? Y esto no es una excepción, ese basurero que ven ustedes ahí es apenas una
pequeña fracción de lo que realmente ocurre en el mundo. Hay 2 islas flotando en el Pacífico de desechos principalmente plásticos, cada una del tamaño del estado de Texas, y hoy se dice que para el año 2050 el peso del plástico flotando en el océano va a ser más que el peso de todas las especies de peces y mamíferos que habitan en el océano, si no cambiamos el ritmo de contaminación. Y además nosotros tenemos una relación extrañísima. Nos encantan los delfines y las ballenas por alguna razón, por su inteligencia seguramente, pero sin embargo aún esos animales que apreciamos enormemente, los consumimos de las maneras más grotescas que uno se pudiera imaginar, porque tenemos esta sensación de que los recursos tienden a la infinidad cuando no es el caso. Y esto particularmente se aplica al mar. Hoy somos más sensibles a las escaseces de recursos en tierra que a los recursos del mar, pero todos ellos los sobreexplotamos de una manera increíble. Hemos creado una dinámica de cambio climático afectada por el hombre. El cambio climático es una realidad del planeta, también es un fenómeno del planeta mismo, pero nosotros nos las hemos arreglado para acelerarlo en solo 200 años. De la revolución industrial ahora hemos sobrecargado tanto nuestras formas de consumo que alteramos el ritmo del cambio climático y entonces aceleramos aún más los riesgos de extinción para diferentes formas de vida en nuestro planeta. Y como si fuera poco, ni siquiera lo hacemos como una sociedad unida y bien articulada, sino que lo hemos hecho creando grandes diferencias entre los diferentes segmentos de la sociedad, donde habemos unos que estamos bien, otros que están más o menos y muchísimos que están muy mal, lo cual significa que además de todo, entonces llegamos a niveles extremos de odio y comportamientos aberrantes y por supuesto nuestro contrato social se caracteriza en algunas partes por cosas muy buenas y no quiero dejar de mencionarlas, pero también todos estamos de alguna manera sujetos a una forma de corrupción en el consumo y en nuestras prácticas generales de vida. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad? ¿Cuál es el plazo relevante al que nos debemos enfocar si realmente queremos decir yo trabajo por la sostenibilidad, yo estudio sostenibilidad y queremos vivir en un planeta y en una sociedad sostenible? La respuesta original viene de la definición de sostenibilidad que se planteó originalmente en el año 89, y es que esto tiene que ver con generaciones. Claramente los plazos cosmológicos no son relevantes para una especie. De hecho, y aquí hago un pequeño paréntesis de una cosa que me apasiona, cuando dicen que por ahí hay marcianos y platillos voladores, en realidad la principal razón por la que yo no lo creo no es porque no crea que haya vida en otros planetas. Estoy seguro que han habido muchas formas de vida en muchas partes del universo. Pero la probabilidad de que 2 formas de vida inteligente coincidan en el tiempo es 0. En realidad, la principal razón por la que yo no creo que anden ahí los marcianos es porque la probabilidad en esos plazos cosmológicos es absolutamente imposible que hayamos coincidido. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hacernos mucho más pequeñitos. Estamos hablando de las generaciones relevantes, de las generaciones con que compartimos el planeta hoy. ¿Y cuáles son esas generaciones? Esa era la población del mundo hace unas horas cuando actualicé la presentación por última vez, 7.368.586.480 personas, y esto cambia 87 millones de personas por año, 10.500 personas por hora, ya restando los que fallecen. En otras palabras, vamos a seguir aumentando la población a un ritmo de más o menos 1.000 millones de personas cada 11 años, porque aunque nos reproducimos menos conforme nos educamos, la longevidad asegura que cada uno vive más y entonces el ritmo se mantiene. Pero ¿cuál es la generación entonces? ¿Cuál es la generación relevante? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Es la felicidad? Y sí, si ustedes ven, hoy en Bután hablamos de la felicidad interna real como la forma de medir en Oriente, y hablamos también en la Constitución americana que el propósito de la vida es la búsqueda de la felicidad. Si nos vamos a la ilustración en Europa, hablamos precisamente de la satisfacción de la población
en términos de una felicidad que en Europa no se definía en esos términos, pero si es felicidad, si es salud, si es nutrición, si es acceso a agua, si es un techo mínimo, si es conocimiento para poder participar en toda esa sociedad futura, si es un contrato social balanceado, el ejercicio de los derechos, entonces, ¿para quién? Para cada uno de los niños que nace. Cada generación y cada niño que nace define una nueva generación. El plazo de la sostenibilidad es la vida del siguiente niño que nace. Y la sostenibilidad verdadera es atrevernos a cambiar cada uno de nosotros por dentro para responder a la realidad de nuestra vida y de las generaciones con que compartimos el planeta. Muchas gracias.